Maestría en Neurociencias de la Educación. Primer semestre. Curso Neuropsicología. Actividad número 4. Producto final. La neuropsicología es una rama de la neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Esta es una ciencia que forma parte de las llamadas neurociencias y que en los últimos años ha comenzado a desempeñar un papel importante en la ciencia y en la clínica aplicada. La neuropsicología es una especialización que nace de la convergencia entre la neurología y la psicología, es decir, el conocimiento de la estructura física, el cerebro, junto con el conocimiento de los procesos cognitivos, la mente y la relación entre ellos. Su objetivo esencial es estudiar las relaciones existentes entre la actividad cerebral y las funciones psicológicas superiores, memoria, lenguaje, así como el estudio minucioso de la desorganización de estas funciones complejas y cómo afectan al cerebro. El estudio de las funciones mentales superiores es un objetivo primordial de la neuropsicología, ya que se interesa por estudiar las bases neurales de cualquier ser humano y cómo éstas se correlacionan con diferentes procesos mentales, tales como el pensamiento, las funciones ejecutivas, el lenguaje, la memoria, la motricidad, la percepción, etc. Así es pues, como el área de estudio de la neuropsicología se considera interdisciplinario, pues esta nace como un ente autónomo gracias a las diversas aportaciones y el trabajo de muchas otras disciplinas, tales como la neurología, la biología, la neurofisiología, neuroquímica, psicología experimental, farmacología, psicología cognitiva, entre otras. La neuropsicología es una ciencia moderna que se desarrolló a partir de mediados del siglo XX y esta ha adquirido un gran desarrollo. El periodo contemporáneo está marcado por el surgimiento de las imágenes cerebrales como la tomografía axial computarizada, que supuso una revolución en las neurociencias, lo cual ha permitido que se obtengan correlaciones clínico-anatómicas más precisas y que muchos conceptos sean redefinidos y aclarados. Con los avances se ha podido comprobar que existen otras áreas que no son clásicas en la neuropsicología y que participan en procesos cognitivos. En la década de 1990, la investigación avanza de la mano de imágenes no ya anatómicas, sino funcionales. Los diversos avances en las técnicas han permitido observar la actitud cerebral durante la realización de actividades cognitivas, como hablar, leer, pensar, etc. Quizá las más sofisticadas cogniciones son aquellas que están relacionadas con el uso de representaciones simbólicas. La manifestación más obvia de dicho simbolismo es el lenguaje, oral y escrito. Esto ha permitido que una de las cuestiones que ha suscitado y suscita mayor atención desde el campo de la neurociencia cognitiva y neuropsicología haya sido la de cómo nuestro cerebro es capaz de procesar la información relacionada con el lenguaje oral y con la escritura. El comportamiento verbal constituye uno de los patrones conductuales desde un punto de vista social más importante en la compleja raigambre de las relaciones humanas. Nuestra evolución cultural ha sido posible gracias a que podemos hablar, escuchar, leer y escribir. El hecho de que la lectura y la escritura se relacionan estrechamente con la audición y con el habla. El amplio enfoque de actuación de la atención en todas las actividades de la vida cotidiana, así como su estrecha interacción con funciones cognitivas como la percepción, las funciones ejecutivas o la memoria operativa, se considera un proceso cognitivo de gran importancia, ya que es una capacidad necesaria para que la mayoría de procesos pueda llevarse a cabo. La atención a estímulos externos novedosos o inesperados
refleja la interacción con la atención dirigida por las intenciones del sujeto, en la medida que la atención dirigida a un estímulo exógeno repentino está mediada por factores endógenos, como la experiencia previa, los conocimientos almacenados o las instrucciones recibidas para la realización de una tarea. La atención es un proceso cognitivo que tiene implicación en la mayoría de funciones cognitivas, desde las fases iniciales del procesamiento hasta los niveles superiores, pues participa en la selección de estímulos relevantes en el contexto, en la capacidad para ejecutar de forma continua una tarea, así como la de interrumpirla y reanudarla más tarde, en la selección de las respuestas adecuadas, en la resolución de conflictos, en la distribución de recursos de procesamiento, etc. La red de alertas, la red de orientación, la red ejecutiva. Estas redes son de origen funcional y anatómicamente independientes, pero están en interacción. Neuropsicología de la memoria. La memoria es el proceso cognitivo a través del cual se codifica, almacena y recupera una información determinada o un suceso concreto. Es el proceso psicológico que nos permite aprender. A lo largo de los años, el estudio de la memoria y el aprendizaje ha sido abordado desde diferentes aproximaciones teóricas y a través de diversos métodos de investigación, lo que ha posibilitado un gran aumento en el conocimiento de su funcionamiento, tanto normal como patológico. El procesamiento y posterior almacenamiento de información no se produce en un único momento, sino requiere de una serie de pasos previos al almacenamiento permanente. Además, para conocer de qué manera material ha sido memorizado, es necesaria una tercera etapa en el proceso, la recuperación. Así, las fases fundamentales en el proceso de memoria son la codificación, almacenamiento o consolidación y la recuperación. Neuropsicología del lenguaje. Se define el lenguaje como un sistema simbólico utilizado para comunicar significados, concretos o abstractos, con independencia de modalidad sensorial utilizada o del medio concreto de expresión. Con esta definición se incluye el lenguaje hablado y escuchado, el lenguaje comunicado en forma escrita y el lenguaje de signos. La producción del habla depende de una variedad de sonidos vocales, la intensidad, el timbre y las propiedades tonales, los cuales transmiten tanto información semántica como información importante desde el punto de vista biológico, relacionada con la identificación del género, el estado emocional de la persona, etc. Es así como la producción y comprensión del lenguaje son capacidades cognitivas altamente especializadas que se han constituido como uno de los factores fundamentales en la evolución de la cultura humana. Hoy se sabe que las emociones pueden influir de manera determinante sobre el proceso de selección de información que será almacenada en la memoria. Al manifestar emociones, se genera todo un abanico de respuestas motoras, tanto de la musculatura facial como del resto de los músculos, el componente conductual. Existe un procesamiento cognitivo que permite al sujeto hacer una valoración de las situaciones y ser conscientes del estado emocional en el que se encuentra, el componente cognitivo o sentimiento. Enseñar a los niños a reconocer y gestionar emociones les permite incrementar la percepción de control sobre aquellos que les ocurren, lo que es fundamental para un adecuado desarrollo de su autoestima y autoconcepto. El compartir las emociones con los demás es fundamental para el desarrollo social de niñas y niños. Fomentar el aspecto emocional a un niño es enseñarle a enfrentarse a los problemas que se presentan a lo largo de su vida de una manera adecuada, lo que va a tener beneficios no solo en la infancia, sino también en la edad adulta, adquiriendo herramientas imprescindibles para vivir en sociedad. Algunos trastornos que se presentan desde el enfoque neuropsicológico permiten la comprensión, atención y empatía hacia nuestros educandos. Algunos trastornos que se presentan desde el enfoque neuropsicológico permiten la comprensión, atención y empatía hacia nuestros educandos. Los trastornos de la atención, los síndromes neuropsicológicos,
Se refieren a los trastornos cognitivos, comportamentales, que se observan en caso de patologías cerebrales, muy especialmente de las áreas corticales de asociación. En la actualidad, la exploración de la atención se lleva a cabo a partir de tres principales funciones que la conforman: la orientación hacia estímulos sensoriales, las funciones ejecutivas, el mantenimiento del estado de alerta. Dada la importancia de la atención para el procesamiento sensorial y cognitivo, es común encontrar que los desórdenes atencionales son muy frecuentes y, sobre todo, han sido considerados como una de las condiciones neurológicas más devastadoras. Es necesario realizar una prueba de diagnóstico estandarizados para obtener información más precisa en aspectos como el conteo, procedimientos de resolución de problemas matemáticos para los escolares de enseñanza básica. También se necesitan mediciones adicionales para identificar preescolares en riesgo. Asimismo, se deben realizar nuevas investigaciones en habilidades de conteo básico, aritmética, preescolares, ya que en ellas se relacionan con riesgos posteriores a discalculia. La genética de la discalculia y los sistemas neurobiológicos pudieran estar involucrados. La existencia simultánea de problemas en lectura y matemáticas. Así pues, resulta importante identificar a los niños que están en riesgo para ayudarlos lo más pronto posible. La resolución de interrogantes sobre los enfoques óptimos de enseñanza de lectoescritura y matemáticas a los niños en riesgo es más que una pregunta académica, ya que tiene ramificaciones a nivel nacional e internacional. Proporcionar a los niños pequeños estas habilidades básicas refuerza su bienestar social, emocional y académico con resultados permanentes.